Buenas noches a todos, buenas noches. Buenas noches a todos los participantes del diplomado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Dije buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimados participantes. Con las disculpas del caso por el retraso, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, por favor. Tema de transporte que no puede llegar a tiempo a la computadora. Mil disculpas, por favor. ¿Ya? Bueno, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Voy a compartir un documento en la pantalla para que vayamos desarrollando el contenido correspondiente. Ya. Se puede ver la pantalla, ¿no? Por favor. Solamente un mensajito, un pulgarcito arriba. Sí, se Sí, ve. Ya, perfecto. Vamos a iniciar ya a describir una serie de fallas recurrentes. Vamos a comenzar con lo que son los pavimentos asfálticos, ¿ya? Todo lo que corresponde a superficies o vías en la cual la carpeta de rodadura es el famoso asfalto, ¿no? Bueno, ¿qué dice? Fallas en pavimentos asfálticos. De todas maneras, este documento también yo les voy a pasar. Lo que vamos a ir revisando rápidamente son las fallas que se tiene, su manera de evaluación, ¿ya? Y cómo se cuantifica el tema de la falla, ¿no? Dice, bueno, dice, ¿no? Durante la vida de servicio de un pavimento, causa de, causas de diversos orígenes afectan la condición de la superficie de rodamiento o de rodadura, como le llamamos nosotros, ¿no ve? Lo cual compromete su función de ofrecer a los usuarios la posibilidad de un rodaje seguro, cómodo y económico. Ya es lo que habíamos visto la anterior clase, el día sábado, en donde básicamente una vía con bastantes fallas le quita la funcionalidad a la vía, ¿no? Bueno, dice, entre las causas de fallas de un pavimento se pueden mencionar 7 cosas que podemos mencionar. A ver, nos dice, fin del periodo de diseño original y ausencia de acciones de rehabilitación mayor durante el mismo. En este caso, la falla es la prevista o esperada. Bueno, esto es una de las razones es cuando ya la vía ha llegado a su vida útil, ¿ya? En el punto 2 dice, incremento del tránsito con respecto a las estimaciones del diseño del pavimento original. Deficiencias en el proceso constructivo, vienen procesos como tal en la calidad de los materiales empleados. Diseño deficiente, ya errores en la estimación del tránsito o en la valoración de las propiedades de los materiales empleados. Factores climatológicos imprevistos, insuficiencia de las estructuras de drenaje superficial o subterráneo, insuficiencia o ausencia de mantenimiento y o rehabilitación del pavimento. Ya. Estas son las causas que generan las diferentes fallas que vamos a ir nombrando a continuación. ¿Ya? Dice, dependiendo de su origen, las fallas pueden ser clasificadas como, dice, ¿no? Fallas funcionales, que son superficiales, o fallas estructurales. Dice, en el primer caso, el defecto se presenta o circunscribe a la superficie de la capa asfáltica y las acciones de reparación se dirigen a la corrección de la fricción
o al restablecimiento de la rugosidad o regularidad, lo cual se logra con la colocación de la capa asfáltica de bajo espesor que no contribuyen desde el punto de vista estructural. Ya, las fallas funcionales o superficiales o estructurales básicamente requieren que se coloque una capa adicional a la que ya se tenía, ¿ya? Y se vuelva a dar, más que todo, la rugosidad correspondiente a la capa de rodadura. Ahora, ¿qué dice? Dice, por su parte, las fallas estructurales tienen su origen en defectos o en una o más de las capas que conforman la estructura del pavimento, ¿ya? Las cuales están destinadas a resistir y compartir los esfuerzos impuestos por el tráfico, de manera que a nivel de subrasante o suelo de fundación de pavimento lleguen los menores esfuerzos y lo más distribuido posible. En estos casos, la corrección de fallas va dirigida al refuerzo de la estructura existente mediante la colocación de una capa cuyo espesor debe ser calculado en función a los requerimientos de las cargas de tráfico previstas en el periodo de tiempo previsto para la rehabilitación. La falla estructural deriva de dos causas fundamentales. ¿Ya? Dice, uno, cuando la capacidad de deformación y recuperación de los materiales que conforman la estructura del pavimento es excedida más allá del valor que determinan las deformaciones recuperables por elasticidad instantánea y retardada. ¿Ya? Poquito resumiendo esto, y hablamos de fallas estructurales cuando las capas inferiores a la carpeta o a la capa de rodadura han fallado. Cuando las capas, por decir, a ver, vamos a complementar esta con un pequeño gráfico. Un ratito. Voy a dejar de compartir esto y vamos a compartir. ¿Dónde está? Ratito, por favor. Vamos a ver acá. Ya. A ver. Fíjense, un poquito haciendo la explicación correspondiente. Las fallas superficiales son cuando la capa de rodadura presenta una deformación correspondiente. ¿Ya? Acá prácticamente ha fallado la capa de rodadura. Acá ya no tiene ni la textura ni la forma inicial. Fíjense, si bien esta era la forma inicial, actualmente es esta. Ya se tiene vista las capas inferiores. Entonces, en este caso, tenemos una falla superficial. A la vez, ya, a la vez se tiene una falla estructural, porque si se dan de cuenta, las capas inferiores
y han sufrido una deformación, ¿ya? Una deformación. Generalmente esto puede ser de manera general o de manera puntual cuando suceden este tipo de situaciones, ¿ya? Acá tenemos, como vuelvo a repetir, la falla superficial, ¿ya? Donde ha habido un desprendimiento de la capa de rodadura y a la vez la falla estructural, donde ya se ha deformado las capas inferiores de todo lo que es el paquete estructural del pavimento correspondiente, ¿ya? A ver, fíjense, nuevamente la misma foto, una foto, si se dan de cuenta, vamos a ampliar, ahí está. Fíjense, en este sector ya todo lo que es la carpeta de asfalto ya prácticamente ha desaparecido, no se tiene la carpeta, la capa de rodadura y a la vez puede ser la subbase, puede ser, en este caso, la capa base ya se ha deformado, ¿ya? Ya se tiene una deformación de todo lo que es el paquete estructural, ¿ya? A ver, seguiremos con lo que... ¿No ve? Dice, cuando la capacidad de deformación y recuperación de los materiales que conforman la estructura del pavimento es excedida más allá del valor que determinan las deformaciones recuperables por electricidad instantánea y retardada. ¿Ya? Dice, las deformaciones permanentes o abollamientos pueden ocurrir a nivel de, acá está, suelo de subrasante, capa base o subbase granular o las capas asfálticas. Dice, en el caso de suelos, la falla ocurre por lo general por intrusión de humedad que corresponda, que conlleva a su debilitamiento. El drenaje superficial de las vías es un factor preponderante para la estabilidad de todo el paquete, ya como dice acá. La intrusión, ¿ya? ¿Por qué? Se supone que la capa de rodadura es pues como el aislante, ¿ya? La capa de rodadura es como una capa impermeabilizante, ¿ya? De todo lo que es las capas inferiores. Por eso dice la intrusión de humedad que conlleva a su debilitamiento, ¿ya? La humedad excesiva, la infiltración de agua a las capas inferiores básicamente hacen que puede ser la capa base, subbase, etcétera, o las subrasantes se debiliten y por ende esta capa se deforme y esta deformación se va a reflejar en la capa superior que es la capa de rodadura. ¿Ya? Dice, ¿no? Impuestas originando deformaciones plásticas, no elásticas, es decir, sin posibilidad de recuperación. Acá está. Se deforma la subrasante, ¿ya? Deformación, dice, ¿no? Deformación de la subrasante, por ende, se deforma la capa de asfalto, ¿ya? Y ahí sufre lo que es el ahuellamiento por la falla de la subrasante o una capa intermedia. ¿Ya? Esto es un esquema bastante didáctico en el cual refleja la falla de una capa inferior. A veces la humedad no solamente se infiltra de manera vertical, puede ser de manera lateral, ¿no ve? De manera lateral de ciertos lugares que busca, lugares donde tal vez no se ha sellado correctamente, se ha generado una junta constructiva, etcétera, donde ingresa el agua, va humedeciendo la capa inferior, por tanto, con la presencia de humedad, pierde las capacidades de resistencia y es lo que falla. Y esta deformación se refleja en la capa superior, que sería la capa de rodadura.
Dice, cuando el abollamiento ocurre en la capa asfáltica, el otro caso, dice, ¿no ve? El mismo obedece a la presencia de mezclas que se van acumulando, deformaciones bajas en magnitud, pero permanentes en el tiempo, debido al paso continuo del tránsito pesado, camiones. El abollamiento puede ocurrir directamente en la capa asfáltica superficial o en algunas capas asfálticas subyacentes, cuya deformación luego es reflejada por la capa superficial. Esta es otra. Cuando la capa de herradura tiene cierta deficiencia, puede ser constructiva, ¿ya? O presenta un desgaste prematuro, fíjense, la subyacente no se deforma la subyacente, pero sí directamente la capa de asfalto, ¿ya? La capa de asfalto. Estas son estas alturas de deformación, se podría decir, muchas veces son menores a estas, ¿ya? Donde ya se ha deformado las capas inferiores, ¿ya? Pero como dice, ¿no? Son permanentes debido al paso continuo del tránsito pesado, ¿ya? Estas aparecen rápidamente, ¿ya? Estas van apareciendo de manera permanente por presencia del tráfico de camiones, dice, ¿no ve? Abollamiento por falla en la mezcla asfáltica, dice, ¿no ve? Seguiremos. Ahora sí vamos. Deformaciones recuperables son elevadas, los materiales y en particular las capas asfálticas sufren el fenómeno denominado fatiga, cuando el número de aplicación de cargas pesadas es elevado, que se traduce en reducción de sus características mecánicas, en este caso la deformación horizontal por tracción en la parte inferior de la capa asfáltica al flexionar la estructura puede exceder el límite crítico y se llega a la iniciación del proceso de fisuramiento. ¿Ya? Dice. Existe otro tipo de agrietamiento ocasionado por la variación de temperatura que experimenta la mezcla asfáltica, lo cual origina su contracción. Este tipo de fisuras es denominado grietas por contracción o de bloque. No está asociado con las cargas impuestas por el tráfico. Ya nos están mostrando, ¿no ve? Estas que parecen polígonos, ¿ya? Parecen, están cerradas. Dice que son, este tipo de fisuras es denominado grietas por contracción o de bloque. Esta no es debido al tráfico, ¿no ve? Es por efectos de temperatura. Dice, del mismo modo, en los casos de refuerzo de pavimentos de concreto tipo Portland utilizado mezclas asfálticas, es posible la aparición de las grietas como reflejo de las juntas de pavimento rígido, grietas por flexión. Este tipo de fallas se conoce grietas por flexión. Esto ya es, este tipo de fallas es cuando generalmente se coloca una carpeta por encima de ya una estructura existente, ¿ya? Cuando las estructuras inferiores se van reflejando en la última carpeta colocada. ¿Lo ve? Dice, el desempeño de una mezcla asfáltica ante la deformación permanente depende del tipo de ligante asfáltico empleado, forma y tamaño de las partículas, calidad de los agregados, así de su porcentaje de combinación de agregados. La mezcla asfáltica deben, dice, ¿no ve? Soportar tensión, ser suficientemente elásticas para soportar la aplicación de cargas repetidas sin romperse, ¿ya? Por su parte, la subsasante, al igual que las capas base y subbase granular, deben resistir esfuerzos de compresión a fin de evitar deformaciones permanentes o abollamientos. Esta. Ahí tenemos las ruedas, ya la composición de un lado de los ejes, ¿ya?
¿Qué debe hacer la carpeta asfáltica o la capa asfáltica? Tienen que generar un esfuerzo horizontal. ¿Y qué deben hacer las capas de suelo estabilizado granular, suelo estabilizado? Ya tienen que hacer que los esfuerzos se repartan de manera vertical. ¿Ya? Esta es la combinación que debería de tener para que un paquete estructural cumpla con las condiciones de buen desempeño. ¿Ya? Esta parte les voy a dejar para que ustedes la lean y vamos a ir ya con la descripción de los tipos de falla. Dice, tipos, descripción y causa y procedimiento de reparación. Vamos por el primero, ¿ya? Falla tipo piel de cocodrilo, ¿ya? A ver, dice, acá está con su gráfico, dice, las grietas de fatiga o piel de cocodrilo son una serie de grietas interconectadas cuyo origen es la falla por fatiga de la capa de rodadura bajo la acción repetida de las cargas de tránsito. El agrietamiento se inicia en el fondo de la capa asfáltica o base estabilizada, donde los esfuerzos de deformación unitaria de tensión son mayores, bajo la carga de una rueda. La piel de cocodrilo se considera como un daño estructural importante y usualmente se presenta acompañado por ahuellamiento. ¿Ya? Inicialmente las grietas se propagan en la superficie como una serie de grietas longitudinales paralelas. Después de repetidas cargas de tránsito, las grietas se conectan formando polígonos con ángulos agudos que desarrollan un patrón que se asemeja a una malla de gallinero o a la piel de cocodrilo. Generalmente, el lado más grande de la pieza no supera los 60, los 0,60 metros, ¿no ve? Esta es una falla por piel de cocodrilo. Ahí ven, dicen polígonos cerrados, ¿no ve? Son fallas tanto transversales como longitudinales, ¿ya? Esta falla se presenta, acá todavía no ha fallado las capas inferiores. Lo que sí es que ya ha fallado es la carpeta asfáltica, ¿ya? Ahora, para categorizar este tipo de fallas, vamos a hablar de nivel de severidad bajo o low o L. Ya dice, grietas finas, capilares y longitudinales que se desarrollan de forma paralela con pocas o ninguna interconectada. Las grietas no están descascaradas, es decir, no presentan pérdidas de material a lo largo de sus lados. ¿Ya? Este es un daño bajo, se puede decir, ¿no? Nivel de severidad bajo. No está todavía, como dice, enlazado ya en polígonos, ¿ya? Todavía está apareciendo. No hay desprendimiento de la capa de rodadura, ¿ya? Luego viene la de severidad media, dice, desarrollo posterior de grietas, piel de cocodrilo nivel L, en, en un patrón de red de grietas que pueden estar ligeramente descascaradas, inicia el proceso de interconexión. Fíjense, en esta solamente son un sentido. Si se dan de cuenta, está en sentido longitudinal. Ya acá han aparecido las transversales, ya están cerrando acá los polígonos, ¿no ven? Ya se están interconectando, proceso de interconexión. Y acá. Nivel de severidad alto, o la H dice. Red o patrón de grietas que ha evolucionado de forma que las piezas o pedazos están bien definidos y descascarados. O sea, ya se ha levantado la capa de rodadura. Algunos pedazos pueden moverse bajo el efecto del tránsito
pueden venir acompañadas de ahuellamiento. Ahí está, ¿ya? Es una piel, es una falla de piel de cocodrilo clásica, ¿ya? Donde ya ha fallado tanto longitudinal como transversalmente y existe desprendimiento, ¿ya? De la capa de rodadura en ciertos lugares. Y como dice, a la vez hay la aparición de los ahuellamientos, ¿no ve? Ahí están. Ahí están identificando en qué progresiva se ha dado esa falla. Y acá, como si se dan de cuenta, si pueden ver esta gráfica, también ya se tiene el ahuellamiento, tanto la falla por piel de cocodrilo y el ahuellamiento correspondiente. Ahora, ¿qué ha sucedido aquí para que se ahuelle? Si bien dice, ¿no? Esta falla es por la fatiga de la capa de rodadura o del material que compone la capa de rodadura, ya, perdón, es por la fatiga de la capa de rodadura. Al deformarse también quiere decir que ya ha fallado las capas inferiores en todo ese sector, ¿ya? Seguramente ya ha ingresado agua, lo cual ya ha debilitado las capas inferiores, por tanto ya se ha generado el abollamiento correspondiente, ¿ya? Dice, ¿cómo se cuantifica esta falla? Dice, ¿ya? La medición es por metro cuadrado, dice. Dice, la mayor dificultad en la medida de este tipo de daños radica en que a menudo dos o tres niveles de severidad coexisten en un área deteriorada. Si estas porciones pueden ser diferenciadas con facilidad, deben medirse y registrarse separadamente. De lo contrario, todo el área deberá ser calificada con el mayor nivel de severidad. Obviamente, no vamos a decir este pedacito tiene una severidad alta, media o baja, como dice acá, ¿no ve? Tenemos que catalogar todo el sector con la mayor severidad que se registre, ¿ya? ¿Ya? Esa sería la primera falla en los pavimentos asfálticos, tema de la piedra de cocodrilo. Opciones de reparación, dice. El nivel bajo, dice, no se hace nada. Se hace un sello superficial o una sobrecarpeta. En el nivel medio se hace un parcheo parcial o en toda la profundidad, o una sobrecarpeta o una reconstrucción, dice. En el alto, lo que corresponde es un parcheo parcial o una sobrecarpeta o, en todo caso, una reconstrucción. ¿Ya? Básicamente se retira el material y se coloca otra carpeta, ¿no? Otra carpeta. ¿Ya? A ver, vámonos. Falla tipo 2 dice. Manchas en pavimentos, exudación. ¿Ya? Este tipo de fallas, dice, la exudación es una película de material bituminoso en la superficie del pavimento, la cual forma una superficie brillante y reflectiva que usualmente llega a ser pegajosa. La exudación puede ser originada por el exceso de asfalto en la mezcla, exceso de aplicación del sello asfáltico, bajo contenido de vacíos de aire en la mezcla. La exudación ocurre cuando el asfalto
llena los vacíos de mezcla en medio de altas temperaturas ambientales. Emerge y entonces se expande en la superficie del pavimento. ¿Ya? Esas manchas que a veces vemos en los pavimentos, acá dice. Nivel de severidad bajo. La mancha ha ocurrido solamente en un grado muy ligero, siendo apreciable únicamente durante pocos días del año. El asfalto no se pega a los zapatos o a los neumáticos del vehículo. Ha exudado, pero es bajo, ¿no? ¿Ya? Y fíjense, ahí es donde también se genera estas manchas, donde el asfalto se pega en las llantas, ¿ya? Y hace como forma como una huella, ¿ya? Marca como una huella en la vía. Nivel de severidad medio, dice. La mancha ha ocurrido hasta el punto en el cual el asfalto se pega a los zapatos y vehículos únicamente durante unas pocas semanas del año. ¿Ya? ¿Cuándo? Cuando las temperaturas son elevadas. ¿Ya? Dice. Nivel de severidad alto, H. La mancha ha ocurrido de forma extensa y gran cantidad del asfalto se pega a los zapatos y vehículos al menos durante varias semanas del año. ¿Ya ven? Aquí se refleja todo eso. Dice, medición metros cuadrados de área afectada. Si se contabiliza la mancha, no deberá contabilizarse el pulimiento de los agregados. Dice, ¿no ven? En un nivel bajo no se hace nada. En un nivel medio se aplica arena y agregados y compactación. Ya en un nivel alto se aplica nuevamente arena, agregados y compactación, precalentado si fuera necesario. ¿Ya? Falla tipo 3, grietas de contracción y bloque. Ya dice, las grietas en bloque son grietas interconectadas que dividen el pavimento en pedazos aproximadamente rectangulares. Los bloques pueden variar en tamaños de 30 por 30 por 30 por 30. Dice, ¿no ve? Las grietas en bloque se originan principalmente por la contracción del concreto asfáltico y los ciclos de temperatura diario. Eh, Imagínense que sabemos que durante toda la jornada, durante todo el día, existe diferente gradiente térmico, ¿ya? Sobre la capa de rodadura, ¿ya? En horas de la madrugada se tienen temperaturas muchas veces inclusive hasta por debajo de 0 grados centígrados, y hay horas del día donde la temperatura supera, ¿no? Puede llegar hasta los 20 o más grados centígrados. Por tanto, experimentan estos cambios de temperatura, lo cual hace que la carpeta, ¿ya? La carpeta experimente esfuerzos de contracción, ¿ya? Dice, las grietas en bloque no están asociadas a carga e indican que el asfalto se ha endurecido significativamente, ¿ya? Normalmente ocurre sobre una gran porción de pavimento, pero en algunos casos puede aparecer en áreas sin tránsito, ¿ya? Este tipo de daño difiere a la piel de cocodrilo, que en este último forma pedazos más pequeños de muchos lados y con ángulos agudos. También a diferencia de los bloques, la piel de cocodrilo es originada por cargas repetidas de tránsito y, por lo tanto, se encuentra únicamente en áreas sometidas a cargas vectoriales, por lo menos en su primera etapa. Esta ya de retracción y contracción son grietas
más definidas, ¿ya? Más grandes más extensas que la piel de cocodrilo, como pueden ver acá, ¿no ven? Rectangulares, dice, ¿no? Rectangulares, ¿ya? Dice, nivel de severidad bajo, L. Existe una de las siguientes condiciones. Grietas sin relleno de ancho menor que 10 milímetros. Grieta rellena de cualquier ancho con condición satisfactoria de material llenante. Si ya nos dan, ¿no ve? Nos dan grietas acá de por lo menos de 1 centímetro, dice, ¿no? Sin relleno de ancho menor de 1 centímetro como máximo. Y acá dice, nivel de severidad medio, dice, existe una de las siguientes condiciones. Grietas sin relleno de ancho entre 10 milímetros a 76 milímetros, ¿ya? Grietas sin relleno de cualquier ancho hasta 76 milímetros, rodeada de grietas adyacentes pequeñas, dice. Grietas rellenas de cualquier ancho, rodeadas de grietas adyacentes pequeñas. Fíjense. A diferencia del piel de cocodrilo, esto ya se manifiesta en mayor extensión, en mayor área, ¿no ve? Dice ahora, nivel de severidad alto. Existe una de las siguientes condiciones. Cualquier grieta rellena o no, rodeada de grietas adyacentes pequeñas de severidad media o alta, dice, ¿no? Grietas sin relleno de más de 76 milímetros de ancho. Una grieta de cualquier ancho en la cual pocas pulgadas de pavimento alrededor de la misma están severamente fracturadas. Aquí fíjense, nos habla más o menos que esta grieta ya ha perdido o ya ha habido un desprendimiento de la capa, ya, de por lo menos más de 7 centímetros. Seguiremos. Fallas tipo 3, grieta de contracción de bloque, ya, su medición en metros cuadrados, ¿no ve? En metros cuadrados. Opciones de reparación, dice, sellado de grietas con ancho mayor a 3 milímetros, riego de sello. Sellado de grietas reciclado superficial, escarificado en caliente y sobre carpeta. Cuando es alto, dice sellado de grietas, reciclado superficial, escarificado en caliente y una sobrecarpeta. ¿Ya? Falla tipo 4. A ver, eh, ya hemos visto más o menos, vamos a ver esta más, ¿ya? Vamos a ver esta más. Dice, elevación y hundimiento, dice, ¿no ve? Los abultamientos son pequeños desplazamientos hacia arriba localizados en la superficie del pavimento. Se diferencian de los desplazamientos, pues estos últimos son causados por pavimentos inestables. Los abultamientos pueden ser causados por factores tales como, dice, levantamiento o combadura de las losas de concreto de cemento Portland con una sobrecarpeta de concreto asfáltico, expansión por congelamiento, crecimiento de los lentes de hielo. 3. Infiltración y elevación de material en una grieta en combinación con las cargas de tránsito. Los hundimientos son desplazamientos hacia abajo, pequeños y abruptos de la superficie del pavimento. Las distorsiones y desplazamientos que ocurren sobre grandes áreas del pavimento, causando extensas o largas depresiones en el mismo, se llaman ondulaciones, ¿ya? Si aparecen en un patrón perpendicular al flujo del tránsito,
y están espaciadas a menos de 3 metros del daño, se llama corrugación. ¿Ya? Dice. En severidad baja, dice, no tiene una consecuencia importante en la calidad del rodaje. ¿Ya? En la severidad media, dice, producen un efecto medio en la calidad del rodaje. Ahí están las ondulaciones, ¿no ve? Las ondulaciones. Dice, ya en la calidad, en la severidad alta, dice, produce un efecto negativo muy marcado en la calidad del rodaje. Bueno, estos abultamientos, o como acá lo llaman, elevaciones o hundimientos, básicamente le quita cierta funcionalidad a la vía, ¿ya? Porque va a presentar mayor deformación. Medición, metros lineales. Si el abultamiento ocurre en combinación con una grieta, esta también se la registra, dice, ¿no ve? Cuando la, cuando es baja, no se hace nada. Cuando es media, se hace un reciclado en frío, parcheo profundo o parcial. Cuando es alta, se hace un reciclado, un fresado en frío, un parcheo profundo o parcial o una sobrecarpeta. ¿Ya? Un bacheo, como llamamos habitualmente, ¿no? 5 corrugaciones. Dice, la corrugación también se llama salteneja, dice, ¿no? Es una serie de cimas y depresiones muy próximas que ocurren a intervalos bastante regulares, usualmente a menos de 3 metros, dice. Las cimas son perpendiculares a la dirección del tráfico. Este tipo de daño es usualmente causado por la acción del tránsito combinado con una carpeta o una base inestable. Cuando es bajo, no tiene consecuencia importante en la calidad de rodaje. Dice, cuando es medio, produce un efecto medio en la calidad del rodaje. Ya se nota, ¿ya? A ciertas velocidades ya se notan las depresiones. Fíjense acá, ¿ya? Las ondulaciones o las depresiones. ¿Qué sucede? A ciertas velocidades ya se sienta la vibración de la movilidad, ¿no ve? O del vehículo. Y dice, nivel de severidad alto, produce un efecto negativo muy marcado en la calidad de rodaje. Fíjense la depresión. Se está controlando acá y fíjense, esta es la deformación que se tiene. ¿Ya? Esto sí ya quita funcionalidad a la vía, porque si tú vas a circular a una determinada velocidad, se va a sentir completamente que vas a ir por una superficie con deformaciones. Medición, dice, ¿no ve? El área afectada se mide por metros cuadrados, ¿ya? Cuando es bajo no se hace nada y cuando es medio y alto, sí o sí requiere la reconstrucción, ¿ya? ¿Qué quiere decir con la reconstrucción? Es poder retirar la carpeta deformada y colocar otra tal que garantice la estabilidad de la carpeta, ¿no ve? Superficialmente, ¿ya? Depresiones. Ya vamos, tipo de falla 6. Estas son varias fallas que vamos a ir viendo. Depresiones. Dice, son áreas localizadas de la superficie del pavimento con niveles ligeramente más bajos que el pavimento a su alrededor. En múltiples ocasiones, las depresiones suaves son visibles después de la lluvia, cuando el agua almacenada forma empozamientos en el pavimento seco. Las depresiones pueden ubicarse gracias a las manchas causadas por el agua almacenada. Bueno, esto ya es más que todo temas de acabado, ¿no? Temas de acabado. Cuando se ha hecho un acabado deficiente, sí o sí se va a tener estos empozamientos de agua, ¿ya? Dice, las depresiones son formadas por el asentamiento de la subrasante o por la construcción incorrecta, dice, ¿no ve? Originan alguna rugosidad y cuando son suficientemente profundas o están llenas de agua, pueden causar
hidroplaneo. Ya dice, nivel de severidad bajo. Máxima profundidad de la depresión, estamos de 13 a 25 milímetros, hasta 2,5 centímetros, ¿no ve? Severidad media, dice una profundidad de depresión de hasta 5 centímetros. Y severidad alto cuando la profundidad de depresión es mayor a 51 milímetros. Fíjese esta depresión. Esto sí ya es considerable. La medición, metros cuadrados del área afectada. Las opciones de separación. En la primera no se hace nada. Y para las dos, para la media y para la alta, se hace un parcheo o bacheo superficial, parcial o profundo. ¿Ya? Bueno, a ver. Hemos ido revisando más o menos ya 6 tipos de fallas, ¿ya? 6 tipos de fallas. A ver, ahora voy a dejar de compartir esta. No sé si están avanzando con la actividad que les he dado el día sábado. A ver, ya ahorita, el día sábado nos hemos hecho un modelito para identificar en las fotografías que yo les he pasado el tipo de falla, ¿ya? Pero ya ahora, ahí hemos hablado de manera más general, desgaste de capa de rodadura, etcétera. ¿No ve? Entonces, nos daremos unos minutitos. A ver, quiero que abran su trabajo, ¿ya? Las personas que ya están avanzando con ese trabajo. Y en las fotografías que ustedes ya han colocado en su modelito, ya vayan catalogando el tipo de falla ya de manera específica, ¿ya? Descripción de la falla, descripción de fallas que dicen, ¿no ve? ¿Qué será? ¿Piel de cocodrilo? ¿Será ahuellamiento? ¿Será hundimiento? ¿Qué será? ¿Ya? Nos daremos 10 minutitos y a ver, vayan complementando ya en su modelito y vamos a pedir que alguno de los compañeros muestre su modelito y ya identifique y explique por qué lo ha catalogado hasta ahorita con esos seis tipos de fallas que ya hemos visto en pavimento flexible, ¿ya? Entonces ya me dirá hundimiento o me dirá eh, piel de cocodrilo, ¿ya? O contracción, seguramente me lo va a decir, ahí ya, pero más específico ya, ¿ya? Entonces, a ver, nos daremos 10 minutitos para analizar eso y vamos a ir analizando. Eh, para aquellas personas que ya han elaborado su modelito en base a las fotografías que les he pasado. ¿Vale? A ver, váyanlo trabajando y identifiquen la fotografía y a qué falla se asemeja de las 6 fallas que ya hemos visto. ¿Dónde estaba? Esta. Convertir. ¿No ve? Hemos hecho este modelito, ¿ya? Seguramente ustedes ya lo han debido de elaborar su modelito respectivo. Entonces, iremos viendo a qué falla de las 6 que hemos visto ahorita se asemeja las fotografías que hemos dado, ¿ya? Y vamos a ir trabajando con eso. Nos daremos un tiempito de 10 minutitos, por favor, para que lo vayan trabajando, buscando y vamos a pedir a alguno de los compañeros que comparta su trabajo que ya está encaminando. ¿Listo? Por favor. ¿De acuerdo?
Pulgarcito arriba Ingeniero, si están buenas de acuerdo noches. o continuamos. Hola, 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 ingeniero, buenas Carlos, noches. Le habla el ingeniero Carlos Paniagua. ¿cómo Ingeniero, un está? favorcito. Yo por la anterior clase no he podido, por temas de trabajo, no he podido ingresar a clases. Bueno, ingresé, mi señal estaba mal, no estaba solamente a inicio de clases, pero no tengo el trabajo que ha dado, no sé en qué momento quedaron en el trabajo. Por lo general, cualquier trabajo que dan lo cargan a la plataforma y lo vamos revisando, los cursos, bueno, las clases pregrabadas y revisando la plataforma de Classroom. No sé si esto está cargado en la plataforma de Classroom, No, ingeniero. todavía no, todavía no. Por eso es que es todavía un formato. Habíamos definido que vamos a subir en la plataforma para que ustedes ya lo vayan subiendo. Bueno, se ha explicado cómo iba a ser la actividad, ¿ya? Se ha subido una serie de fotos. No, no hay problema, ingeniero. Todavía, como le digo, en la plataforma estoy preparando tanto el material como las actividades correspondientes relacionadas a las 6 sesiones que vamos a tener. No se preocupe de eso, va a tener su tiempo. Solamente voy a volver entonces a subir las fotografías ya en la plataforma para que tengan acceso a esas fotografías y también ustedes puedan elaborar la descripción de la falla que corresponde a la fotografía respectiva, ¿no? De eso no se preocupe, ingeniero. ¿Ya? Solamente, como decía, los compañeros que ya están avanzando con esta actividad, ahora hemos visto, nos hemos armado este formatito. Puede ver, ¿no? La pantalla. Sí, sí, ingeniero. Ya me he sacado una ¿Ya? captura también. Sí, exactamente. Nos hemos armado este formatito, ¿ya? He subido algo de 10 fotografías, ¿ya? Que les he pasado. Y de diferentes tomas, entonces cada uno era ya como una introducción para ir viendo las fallas que se tenía en esta vía. Entonces lo que ahora ya estamos viendo ya de manera más ya detallada, vamos a ir identificando con el nombre respectivo. Ya, no se preocupe de eso. Pero sí en la plataforma ya, factor de tiempo, ya lo voy a ir subiendo las actividades correspondientes para que también tengan ustedes el conocimiento y la valoración que va a tener eh, cada actividad en relación a la nota y ponderación del curso. De eso no se preocupe, ingeniero. Muy amable, ingeniero, por la aclaración. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces, para las personas que ya están comenzando con este trabajo, les dije, ¿no? Que este trabajo lo van a subir a la plataforma. Seguramente ya voy a habilitar para dónde, hasta qué fecha lo van a subir. Entonces, vayamos un poquito ya avanzando y lo voy a ir mostrando. Ya en las fotografías que yo les he pasado, ya vayan colocando, digamos, a qué falla se refiere ya de las 6 que hemos visto hasta ahorita, ya sobre pavimentos. Nos daremos un margen de 10 minutitos para continuar la clase, por favor, y vayan revisando ese su trabajito, su formatito, y voy a pedir que alguno de ustedes comparta o voluntariamente comparta ya su trabajo y nos diga por qué está definiendo a la fotografía con el tipo de falla correspondiente. ¿Vale? 10 minutitos, por favor, estimados participantes.
Buenas noches. Continuaremos, por favor. Buenas. Ya. A ver, algunos de los compañeros que ya está desarrollando la actividad que hemos dado el día sábado con relación a las fotografías, ya ha podido realizar el, el trabajo de identificar las diferentes fallas, o todavía no. Ya. Asumo que están todavía realizando su formato, identificando la fotografía correspondiente. Entonces continuaremos con el desarrollo de la sesión, ¿sí? Vámonos, vamos acá. Compartir. Ya. Estas serán las depresiones, que son hundimientos, grietas de borde. ¿Ya? Grietas de borde. Bueno, dice, descripción. ¿Qué son las grietas de borde? Ya, dice, las grietas de borde son paralelas y generalmente están a una distancia entre 30 a 60 centímetros del borde exterior del pavimento. Este daño puede originarse por debilitamiento debido a condiciones climáticas de la base o de la subyacente en sectores próximos al borde del pavimento, por falta de soporte lateral o por terraplenes construidos con material expansivo. El deterioro de la falla de borde se acelera por efecto de cargas de tránsito. En algunos casos se puede llegar a producir pérdida de material por disgregación. ¿Ya? Estas, ¿no? Estas grietas de borde. ¿Ya? Dice, nivel bajo, grietas de baja severidad sin disgregación. Disgregación quiere decir que ya el material prácticamente se desprende, ¿no? Hay una grieta de borde acá. ¿Por qué nos dice, no? Nos dice que es debido a las condiciones climáticas de la base o de subrasantes en sectores o por falta de soporte lateral. ¿Ya? Falta de soporte lateral, ¿qué nos dice? Que hay una estructura que confine todo este terraplén, ¿ya? Todo este terraplén, cosa que no se pueda expandir hacia lateralmente todo lo que es la capa de rodadura, ¿no? Dice, severidad media, dice, grietas de media severidad con algo de disgregación y rotura de borde, ¿ya? Nivel de severidad alto, dice. Considerable rotura del borde y disgregación en las grietas. ¿A ver? Esto ya básicamente creo que hemos visto en un paneo anterior, ya a este tipo de falla se lo puede denominar lo que anteriormente yo les había mostrado en una fotografía, que lo vamos a ver ahorita. ¿Dónde está? Un ratito. Acá está. Creo que estaba por acá. Aquí está. A ese tipo de falla ya se puede atribuir a esta, ¿no? Una grieta de borde,
donde también ya hay disgregación, ¿ya? Lo que hemos visto. A esa falla, a la grieta de borde, donde se ha generado la grieta y ya ha habido la pérdida o disgregación de la capa de rodadura. Teníamos ahí, fíjense, ahí, ¿no ve? Ahí está la grieta y hay disgregación del, de la capa de rodadura. Ese sería un ejemplo ya claro de esa falla por grieta de borde, ¿ya? Seguiremos con lo nuestro. A nuestro documento. Ahí está. A ver, acá acá muestra la misma situación, el desprendimiento de ya del borde de la capa de rodadura. La grieta de borde se mide en metros lineales. Dice, cuando es bajo no se hace nada, sellado de grieta con un ancho mayor a 3 milímetros, se hace un sello. Cuando es mediano o medio, el sellado de grieta o se hace un parcheo parcial o profundo. Y cuando es alto, se hace un parcheo parcial y profundo. A ver. Grietas de reflexión de juntas de losa de concreto, dice. Ya. Dice, descripción, daño ocurrido solamente en pavimentos asfálticos construidos sobre una losa de concreto de cemento tipo Portland. No incluye las grietas de reflexión de otros tipos de base, por ejemplo, estabilización con suelo, cemento o cal. Estas grietas son causadas principalmente por el movimiento de las losas de concreto de cemento tipo Portland, inducido por temperatura o humedad. Este daño no está relacionado con las cargas, sin embargo, las cargas de tránsito pueden causar la rotura del concreto asfáltico cerca de la grieta. Si el pavimento está fragmentado a lo largo de la grieta, se dice que aquella está descascarada. Ahí está. Bueno, esto ocurre cuando se coloca una carpeta de asfalto, ya, sobre, como dice, ¿no? Sobre una estructura ya existente, ¿ya? En este caso, losas de concreto. Fíjense, acá prácticamente se refleja la geometría de la losa. Sabemos que ya las losas en los sectores de la junta siempre va a haber algunos desplazamientos, ¿ya? Y esos desplazamientos hacen que también la carpeta asfáltica que está sobre la losa se fracture. Y a la vez que estas grietas se reflejen, la misma disposición de las losas que se ha cubierto se va a reflejar en la carpeta asfáltica que se ha colocado. ¿Ya? Fíjense, dice, nivel bajo. Existe una de las siguientes condiciones. Grietas sin relleno, dice, de ancho menor a 10 milímetros. Grieta rellena de cualquier ancho con condición satisfactoria al de sello. ¿Ya? Bueno, prácticamente se refleja lo que está en la parte baja. Algunos, en algunos proyectos, en algunas vías en la ciudad de La Paz y el Alto, de igual manera se ha colocado, eh, muchas veces se coloca sobre empedrado,
o sobre un adoquinado o enlosetado, ya que ya tiene cierto grado de desgaste, se coloca una carpeta asfáltica para mejorar la vía, ¿ya? Sucede que en algún momento, ya después de que entre en servicio, pueda suceder esta situación, de que toda la textura que está por debajo de la carpeta que se ha colocado se refleje en la nueva carpeta, ¿ya? En algunos casos, si es empedrado, van a ver que se empieza a reflejar como si fueran pequeñas formas similares al empedrado, ¿ya? Esto puede ser por una carpeta de espesor insuficiente o por bastante carga que pueda recibir la vía, ¿no? Dice, nivel de severidad medio, dice, existe una de las siguientes condiciones, dicen, ahí nos dan, ¿no?, los espesores de grietas que tiene que haber, ¿no? Grietas sin relleno de ancho entre 10 a 76 milímetros, perdón. Grietas sin rellenos de cualquier ancho hasta 76 milímetros, rodeada de grietas adyacentes pequeñas. Grieta rellena de cualquier ancho, rodeada de grietas adyacentes pequeñas. Ya dice. Nivel de severidad alto. Existe una de las siguientes condiciones. Cualquier grieta rellena o no, rodeada de grietas aleatorias pequeñas de severidad media o alta. Grieta sin relleno de más de 7,6 milímetros de ancho. Una grieta de cualquier ancho en la cual unas pocas pulgadas del pavimento alrededor de las mismas están severamente fracturadas. ¿No ve? Ahí está. Ya se ha reflejado ahí. En la carpeta se ha reflejado la condición, ya es un reflejo de la condición en la cual estaba la capa sobre la cual se ha extendido la carpeta asfáltica, ¿ya? Y nos dan también, ¿no?, las dimensiones de las grietas correspondientes. Dice, la medición, como se hace por metro lineal de longitud a nivel de severidad de cada grieta, debe registrarse por separado. Por ejemplo, una grieta de 15 metros se puede tener 3 metros de grietas de alta severidad. Estas deben registrarse de forma separada. Si se presenta un abultamiento en la grieta de reflexión, este también debe registrarse. O sea, puede haber una falla combinada, ¿ya? Puede haber una falla combinada. Opciones de reparación. En la baja, dice, sellado para anchos superiores de 3 milímetros. Sellado de grietas, parcheo de profundos para pues, la severidad media. Para una severidad alta, dice parcheo de profundidad parcial o reconstrucción de la junta. Desnivel, calzada, hombrillo. Ya, bueno, esto prácticamente se lleva en la berma, ¿no? Dice, el desnivel calzada hombrillo es una diferencia de niveles entre el borde del pavimento y el hombrillo. Este daño se debe a la erosión o asentamiento del hombrillo o a la colocación de sobrecarpetas en la calzada sin elevar el nivel del hombrillo. ¿Ya? Esta diferencia se va desgregando. ¿Por qué? Solamente han elevado la carpeta acá, ¿no? Y acá se han olvidado de elevar la capa inferior. Dice, la diferencia entre elevaciones, dice, ¿no ve? Nivel de severidad bajo, dice. La diferencia en elevación entre el borde del pavimento y el hombrillo está entre 25 a... Está entre 25 a 51 milímetros, dice. Nivel de severidad medio, la diferencia de elevación entre el borde del pavimento y el hombrillo o la berma está entre 51 a 102 milímetros.
alto. La diferencia de elevación del pavimento y el hombrillo es mayor a 102 milímetros. Medición, metros lineales. Forma de reparación, relleno del hombrillo para ajustar el nivel del canal. Dice. ¿Ya? O sea, elevar, en este caso la berma, ¿no ve? La berma. Grietas longitudinales y transversales. ¿Ya? Grietas longitudinales y transversales. Ya. ¿Qué nos dice? Las grietas longitudinales son paralelas al eje del pavimento y pueden ser causadas por, dice, una junta de carril del pavimento pobremente construida, contracción de la superficie de concreto asfáltico debido a bajas temperaturas o al envejecimiento del asfalto. Una grieta de reflexión causada por el agrietamiento bajo la capa base, incluidas las grietas de las losas de concreto de cemento Portland, pero no juntas de pavimento de concreto. Las grietas transversales se extienden a través del pavimento en ángulos aproximadamente rectos al eje del mismo. Este tipo de grietas no están asociadas a la carga. Fíjense, es una grieta longitudinal, ¿ya? Cuando el nivel es bajo, la severidad es baja, ¿ya? Dice, existe una de las siguientes condiciones: grieta sin relleno de ancho menor a 10 milímetros, cuando es baja; grieta rellena de cualquier ancho con condición satisfactoria de material de sello. ¿Ya? Fíjense, acá también está. Nivel de severidad medio, dice. Existe una de las siguientes condiciones: grieta sin relleno de ancho entre 10 a 76 milímetros, grieta sin relleno de cualquier ancho hasta 76 milímetros, rodeada, dice, ¿no ve? Rodeada, grietas adyacentes pequeñas. Grieta rellena de cualquier ancho, rodeada de grietas adyacentes pequeñas. Severidad alta. Existe una de las siguientes condiciones, dice, ¿no? Cualquier grieta llena, rellena o no, rodeada de grietas adyacentes pequeñas de severidad media o alta. Grieta sin relleno de más de 76 milímetros de ancho. Una grieta de cualquier ancho, el pavimento alrededor de la misma está severamente fracturado. ¿Ya? Medición. Se lo mide en metros lineales. La longitud y la severidad de cada grieta debe registrarse después de su identificación. Si la grieta no tiene el mismo nivel de severidad a lo largo de toda su longitud, cada porción de grieta con un nivel de severidad diferente debe registrarse por separado. Si ocurre abultamiento o hundimiento en la grieta, estos deben registrarse. ¿No ve? Cuando hay falla combinada. ¿Ya? Bueno, ahí nos dice qué se debe hacer en cada uno de los casos. ¿No ve? En el primer caso no se hace nada, se hace un sellado de grietas de ancho de ancho mayor a 3 milímetros. En el otro, de igual manera, sellado y un parcheo parcial. Bacheo y zanjas separadas, dice. Un bache es un área de pavimento la cual ha sido reemplazada con un material nuevo para reparar el pavimento existente. Un bache se considera un defecto, no importa qué tan bien se comporte. Usualmente un área bacheada o el área adyacente no se comporta tan bien como la sección original del pavimento.
Bueno, los sectores bacheados prácticamente, inclusive por la misma forma o los equipos de compactación que se utiliza, ya no se asemeja pues a las características iniciales de la carpeta o de la capa de rodadura. Ya su comportamiento no siempre es el esperado, ¿ya? Pueden tener algunas veces presentar deformaciones, ondulaciones nuevamente, etcétera. Dice, severidad baja, dice, ¿no? El bache está en buena condición y es satisfactorio. El efecto sobre la calidad del tránsito se califica con la baja severidad o mejor. Nivel de severidad medio. El bache está moderadamente deteriorado. O el efecto sobre la calidad del tránsito se califica como de severidad media. Fíjense aquí, se ha vuelto a huellar. A veces se hacen zanjas en las vías, ¿ya? Se hacen zanjas para reparar algún servicio básico, ya sea de agua o de alcantarillado, y se vuelve a reponer las capas correspondientes y se vuelve a colocar la carpeta asfáltica, pero no se llega pues a los grados de compactación iniciales, se podría decir, o por el uso de los equipos de compactación no vamos a llegar a los grados de compactación requeridos, por lo que ya cuando entra en funcionamiento la vía va apareciendo toda esta franja. Ya asumo que en la fotografía se ha hecho alguna zanja, se ha aperturado una zanja, se ha restituido las capas correspondientes, se ha colocado la carpeta asfáltica, pero ya por el grado de compactación que se tenía, se ha reflejado en todo este sector un hundimiento del bacheo que se ha realizado. ¿Ya? Dice, cuando la severidad es alta, dice, ¿no? El bache está muy deteriorado o la calidad del tránsito se califica como de alta severidad, requiere pronta sustitución. ¿Ya? Acá básicamente ya está completamente deformado. ¿No ve? Medición, dice, ¿no ve? En metros cuadrados, el área afectada. Sin embargo, si un solo bache tiene áreas de diferente severidad, estas deben medirse y registrarse de forma separada. Por ejemplo, un bache de 3,2 metros cuadrados puede tener 0,9 metros cuadrados de severidad media y 1,35 metros cuadrados de severidad baja. Estas áreas deben registrarse separadamente. Ningún otro daño, por ejemplo, desprendimiento o agrietamiento, se registra dentro de un bache, aun si el material del bache se está desprendiendo o agrietando. El área se califica únicamente como bache. Si una cantidad importante de pavimento ha sido reemplazada, no se debe registrar como un bache, sino como un nuevo pavimento, por ejemplo, la sustitución de una intersección completa. ¿Ya? Ese es el cambio total, ¿no ve? El cambio total de todo esto. Bueno, esto. Agregados pulidos y este es desgaste prácticamente, ¿no? O sea, la capa superficial prácticamente desaparece y ya se ve, digamos, el agregado que conforma la carpeta asfáltica. Este daño es causado por la repetición de cargas de tránsito. Cuando el agregado en la superficie se vuelve suave al tacto, la adherencia con las llantas del vehículo se reduce considerablemente, dice. Este tipo de daño se registra cuando el valor de un ensayo de resistencia, ¿ya?
al deslizamiento es bajo o ha caído significativamente desde la evaluación. Fíjense, acá ya prácticamente se ve el agregado, ¿ya? Y hay un desgaste de la capa de rodadura, exhibición del agregado, o exposición, perdón. Dice, niveles de severidad, dice, no se define ningún nivel de severidad. Sin embargo, el grado de pulimiento deberá ser significativo antes de ser incluido en una evaluación de la condición y contabilizado como defecto. Se mide en metros cuadrados de área afectada. Si se contabiliza mancha de pavimento, exudación, no se tendrá en cuenta el pulimiento del agregado. Opciones de reparación, tratamiento superficial sobre carpeta, fresado y sobre carpeta. ¿A ver? Ahí vamos los huecos, ¿ya? Los huecos. A ver. Dice, los huecos son depresiones pequeñas en la superficie del pavimento, usualmente con diámetros menores a 0,9 metros. Por lo general presentan bordes aguzados y lados verticales en cercanías de la zona superior. El crecimiento de los huecos se acelera por la acumulación de agua de lluvia dentro del mismo. Los huecos se producen cuando el tráfico arranca pequeños pedazos de la superficie del pavimento. Con frecuencia, los huecos son daños asociados a la condición de la estructura y no deben confundirse con desprendimientos. Cuando los huecos son producidos por piel de cocodrilo de alta severidad, deben registrarse como huecos. ¿Ok? Niveles de severidad, dice. Los niveles de severidad para los huecos de diámetros menores a 762 milímetros están basados en la siguiente profundidad y diámetro de los mismos de acuerdo a la siguiente tabla. Ahí nos da las especificaciones baja, media o alta, ¿no? Profundidades del hueco, ¿ya? De 12 a 25 milímetros y diámetros, ¿no ve? De 100 a 200, de 200 a 457, de 457 a 762. Y fíjense, se considera hueco hasta una profundidad mayor a 50 milímetros, ¿ya? Obviamente, aquí ya es, con 50 milímetros estamos en algunos casos con la pérdida total de la carpeta asfáltica, ¿no ve? Hay vías que se diseñan con una carpeta de 5 centímetros, otras con 6, otras con 7, dependiendo el tipo de tráfico. En este caso, ya cuando el hueco tiene una, una altura, una profundidad mayor a 50 milímetros, básicamente ya estamos hablando de, ya está comprometiendo los niveles inferiores del paquete estructural. Dice, si el diámetro del hueco es mayor que 672 milímetros, debe medirse el área total del hueco en metros cuadrados y dividirse entre 0,47 para hallar el número de huecos equivalentes. ¿Ya? Si la profundidad es menor, bueno, acá nos dan algunos parámetros, ¿no? Si la profundidad es menor a 25 milímetros, los huecos se consideran de severidad media. Si la profundidad es mayor a 25, la severidad se considera como alta. ¿Ya? Ahí está. Severidad baja, severidad media y severidad alta. ¿No ve? Nosotros básicamente, a ver, cachito, voy a dejar de compartir esta y voy a compartir dónde están. Ya acá tenemos de todo, ¿no? A ver, vamos a identificar.
Acá tenemos huecos, estábamos viendo por ahí. Fíjense, acá ya hay exposición de la capa inferior, piel de cocodrilo, huecos. Ahí están los huecos, ¿ya? Los huecos. Y fíjense que las fallas también pueden ser combinadas, como dice, ¿no? Efecto de la piel, del piel de cocodrilo, de la falla piel de cocodrilo, deriva en lo que son los huecos, ¿ya? Es lo que dice en el texto que estamos revisando, ¿ya? Entonces, básicamente acá ya requeriría el cambio de todo. Esta vía que les he estado mostrando prácticamente, se podría decir un 80% de la vía está comprometida. Por tanto, ya no justifica hacer un mantenimiento o rehabilitación de las fallas que se encuentran, ¿no? Ya no, ya no justifica. En todo caso, ya es prácticamente rehacer la vía, ¿ya? Rehacer y volver a construir un nuevo paquete con una nueva superficie de rodadura que tenga un desempeño efectivo ante las cargas que circulen sobre esta vía. Ya, miren estos huecos. Como dice, ¿no? Revisaremos, a ver, huecos, huecos. Piel de cocodrilo, ¿ya? Piel de cocodrilo, huecos, huecos, exposición ya del pulido, lo que hemos visto, ¿no ve? Acá ya está apareciendo el agregado, piel de cocodrilo, que ya está tendiendo a ser hueco, huecos, ahí están, eh, grietas transversales, huecos, piel de cocodrilo. O sea, en esas fotitos pueden describir y encontrar todas las fallas que estamos revisando de este documento, ¿ya? Por eso es que las fotos que les he pasado, vayan ya sacando ustedes ya sus conclusiones, a qué tipo de falla corresponde. Fíjense esto. Acá prácticamente ya se ha perdido la superficie. Ahí está, ¿no? Acá qué hay, pulido lo que dice, ¿no? Y hay la exposición de todo el agregado grueso. Ya a la vez existe el hueco. Por los costados hay piel de cocodrilo, como dice, una falla combinada, piel de cocodrilo que posteriormente ha derivado en que se convierte en hueco. Aquí ya no hay capa de rodadura. Aquí está el famoso pulido, grietas transversales, longitudinales, huecos, huecos y emposamientos. Todo, que básicamente ha colapsado. La estructura que había colapsado este lugar. Yo creo un encuentro. Sabía que está ya un hueco, lo que les decía. Ahí se puede identificar la altura del hueco. En esta foto se puede ver que supera los 51 milímetros. Ya toda la capa de rodadura ha sido implicada. ¿Ya? Bueno, eh,
Darle compartir, compartir. Ahí están nuestros ejemplos, ¿no? Dice, los huecos se miden contando aquellos que sean de severidad baja, media y alta y registrándolos separadamente, dice. Opciones de separación, no se hace nada cuando es bajo, parcheo parcial o profundo. En el otro es bacheo parcial o profundo y el otro es bacheo profundo. ¿Ya? Prácticamente limpiar todo, desprenderlo todo y volverlo a colocar en una carpeta. ¿Ya? Bueno, eh, estimados postgraduantes, vamos a quedar acá. Ya vamos a continuar el día jueves. Ya voy a subir, justamente estaba trabajando en las actividades ya para la plataforma, por favor, un poquito de paciencia, pero en el trabajo que les he dado vayan avanzando. Bueno, ya los que estaban el día sábado, ¿no? Pero igual va a haber un tiempo prudente. Ahorita voy a trabajar con el tema de la plataforma para que ustedes ya puedan tener las instrucciones de las actividades y el tiempo de entrega, por favor, y también el material que se les va a subir. ¿Ya? Dicho esto, nos estaríamos viendo el día jueves. ¿Ya? Muy buenas noches, estimados posgraduantes.